realizando una continuación del tema de métodos analíticos para la suma y resta de vectores. Vamos a comenzar con el siguiente subtítulo, el cual es por vector y por módulo. El cual, por teoría, dice que cuando se tiene un vector dibujado con el módulo y el ángulo, el paso de dibujarlo se omite, porque si ya está dibujado y a la vez este se debe descomponer directamente. Este método tiene los siguientes pasos. Como primer paso tenemos el descomponer vectores, donde nos indica que los vectores dibujados deben ya tener el módulo y el ángulo, pero estos se dividen usando funciones trigonométricas, como por ejemplo, y vamos a ver el primer ejemplo, que es sumar a más b más c. Y ahí es donde tenemos este ejemplo, que es un ejercicio práctico, el cual tiene ángulo, cada vector tiene su módulo, se tiene cuánto vale el tamaño de cada vector, y estos están en el plano cartesiano. Pero antes de comenzar debemos considerar lo siguiente. Cada vector debe ser dividido en dos partes iguales. Principalmente no partes iguales, sino que usando trigonometría, donde específicamente debemos ver el vector que está al lado del ángulo. El vector que se encuentra al lado del ángulo usará una función llamada coseno. Esa función es bastante importante, ya que esto únicamente se usa cuando se encuentra un objeto al lado del vector. Y mientras con el objeto que está solo, con el vector que está solo, se usa la función seno. Así que de ahí se puede generar esta especie de fórmula, ya donde el vector AX, si se puede observar, estos dos vectores de color azul son los vectores que han salido de la descomposición del vector A. Ambos, uno está sobre el eje X y el otro está sobre el eje Y. El que está sobre el eje X está justamente al lado del ángulo, y este va a llevar la función trigonométrica coseno. Mientras que el otro, el AY, que está a un costado, está solo, va a llevar la función trigonométrica seno. Seno del ángulo que este vector presente. ¿Qué pasa si es la cosa al revés? Las cosas cambian y se tendría algo de manera inversa, donde el vector que dividamos se va a partir de igual manera en dos vectores, en el vector A y en el vector AX y en el vector AY, pero con la diferencia que en este caso el vector está apoyando, está justamente al lado del eje Y, está apoyándose en el eje Y. Así que en este caso vamos a usarlo esto al revés. Va a ser al revés, donde la función coseno la vamos a aplicar en el vector que se encuentre en el eje Y. En este caso sería el AY. Mientras que el que se queda solo sería el vector AX, no está al lado del ángulo, está prácticamente solo, y así que en ese vector vamos a utilizar la función seno. Ambos sirven para diferentes casos. Uno, cuando el vector está apoyándose en el eje X, que es de esta manera, y el otro cuando el vector está apoyándose en el eje Y, que es simplemente al revés. Continuando, como segundo paso tenemos los vectores descompuestos. Estos ya deben ser descompuestos. ¿Y qué tenemos como teoría? Luego de tener los vectores gráficamente descompuestos, debemos hallar el valor que tiene el módulo de cada uno. Por lo tanto, debemos aplicar las funciones trigonométricas en ellas. Así que para esto va a ser necesario que ya recurramos al ejercicio. Que tenemos. Donde el ejercicio va a tener la siguiente forma. Tenemos el ejercicio que está planteado de esta manera y vamos a comenzar a dividir los dos vectores. En este caso, vamos a comenzar por el vector M. Es el nombre que tiene este vector. Tiene un módulo de 3 centímetros y tiene un ángulo de 60 grados. Por si acaso, estamos observando que el ángulo se apoya en el eje X, así que eso va a ser bastante importante. Este vector se va a partir en dos. Uno en el eje X y el otro en el eje Y. ¿No es cierto? Ambos van a estar apuntando en la misma dirección, tanto en el eje Y como en el eje X, pero con la diferencia de que uno está apuntando en el plano de los positivos y el otro está, en el caso del X, está apuntando en el plano de los negativos. Lo propio podemos hacer con el otro vector, con el vector P. Un poco llevándole más hacia abajo, el vector en el eje X, este igual lo podemos descomponer en dos. Este ya está partido en dos. Hay un caso bastante especial, el vector N. Este vector N no es necesario descomponer. ¿Por qué?
porque este ya está sobre el eje X. Solo se descomponen los vectores que están al medio, como este caso y este caso, o los que tienen ángulo, como estos otros dos, mientras que este al no tener ángulo y al estar sobre el eje X ya no es necesario su descomposición. Avanzando, sabemos que cada uno de estos vectores va a tener un nombre. Así que vemos que el primero, el de abajo, el de color verde, lo podemos llegar a nombrar. Si el vector original se llama P, este también se va a llamar P, pero PY. ¿Por qué? Porque se encuentra en el eje Y. Lo mismo con el otro, va a llegar a ser PX, y lo mismo hacemos con los vectores de color azul, los cuales vamos a manejar este como vector MY, y el otro vector que está apuntando, el más pequeño, junto a los 60 grados, va a ser el vector MX. Así que de esta manera va a estar quedando la primera descomposición. De esta forma está quedando la primera descomposición que estamos teniendo, los cuales ya lo vamos a llevar al documento donde estamos trabajando. Pero, ¿será que solamente me sirve que se encuentre este de esta forma? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque debemos seguir sus valores de cada uno. Así que vamos a ir trabajando. Tenemos que saber cuánto va a valer cada uno. Así que nos apuramos. Tenemos dos vectores, los dos vectores M, ¿no es cierto? Tenemos el vector MX y tenemos el vector MY. ¿Cómo vamos a hallar el módulo de estos? El módulo de estos va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual al módulo original, esto para ambos, multiplicado por la función seno o coseno, pero en este caso debemos ver en dónde se encuentra el ángulo. Retornando al ejercicio original, observamos que el ángulo es este, que este es el ángulo, así que debemos ir analizando al lado de cuál de estos dos vectores de color azul está, y podemos ver que este ángulo está al lado del vector MX. Entonces, en el vector MX vamos a usar la función coseno, mientras que en el otro, ya que está solo, vamos a usar la función seno. Así que comenzaremos a proceder. Lo multiplicamos esto por la función trigonométrica coseno, como habíamos visto del ángulo, mientras que el otro por la función trigonométrica seno. Esto lo igualamos, reemplazaremos sus valores, sabemos que el vector m vale 3, y lo multiplicamos por el coseno de 60. ¿Qué hacemos con el otro vector? Hacemos lo mismo, reemplazamos por el seno de 60. ¿Cuánto será que sale en cada valor? Podemos ir utilizando la calculadora para poder hallar el valor de cada uno de estos. Donde el primero era 3 multiplicado por coseno de 60, nos da un valor de 3 medios, pero usando esta tecla ya podemos tenerlo en decimales. Es 1,5. Es 1,5 que vamos a manejar. Mientras que hallaremos en la otra función, 3 por seno de 60 nos da, bueno, esto está en fracciones, pero lo llevaremos a decimal, 2.59807. Redondeando, este número nos va a dar 2.60. Entonces redondearemos y vamos a tener este valor. El primero nos dio 1.5, llevándolo a dos decimales sería 1.50. Y el otro que nos dio 2.598, redondeando, podemos decir que este tiene un valor de 2.60. ¿Podemos hacer lo mismo con el otro vector? Sí podemos, con el vector Px y con el vector Py. Estos lo igualaremos, ambos van a ser P, y debemos ver dónde está el ángulo. En este caso, el ángulo es este, y este está apoyándose al eje X, no, perdón, al eje Y. Entonces, ¿cuál de estos dos vectores que hemos descompuesto va a llevar la función coseno? Es este que está al lado del ángulo. ¿Qué sería la función? PY. Entonces, el vector PY va a ser parte de la función trigonométrica coseno. Mientras que el otro, que acá no hay nada, el otro vector, el Px, vamos a usar con la función trigonométrica seno. Así que reemplazando cada uno de estos valores, vamos a tener que en el Px vamos a manejar la función trigonométrica seno, mientras que en el Py vamos a usar la función trigonométrica coseno. ¿Cuánto nos da igual? Reemplazando sus valores, ambos nos da 4,
por seno de, el ángulo que tenían es de 45, mientras que el otro va a ser 4 por coseno de 45. De estos hallaremos sus valores. Del primero podemos hallar su valor, el cual nos va a dar 4 por seno de 45. Ponemos igual en la calculadora, nos da esa fracción, pero lo volvemos decimal y redondeando este número nos va a dar 2.83, redondeándolo directamente, ¿no es cierto? Ahora haremos para el otro. Va a ser 4 por coseno de 45. ¿Cuánto me dará? Y es prácticamente el mismo resultado. Esto solo pasa cuando el ángulo es de 45 grados. Entonces, anotamos. El primero nos salió 2.83 y el segundo también nos dio 2.83. Ahora seguiremos. Seguiremos avanzando. Tenemos el vector n y este, viendo el gráfico, está sobre el eje X. Entonces, directamente podemos saber su valor. Su valor es 3. Este vector n en el eje X vale 3. Podemos ponerlo como nx. Y en el eje Y, como no hay presencia, como no hay un vector descompuesto que sea parte del n, podemos decir que en el eje Y este va a tener un valor de 0. Entonces, estos son los valores descompuestos que hemos obtenido de este ejercicio hasta este momento. Estos lo vamos a registrar como parte del problema. Va a estar dentro del documento y ahora posteriormente vamos a ir viendo qué debemos hacer. Hasta el momento esos son los pasos que tenemos. Como tercer paso, nosotros tenemos que sumar todos los vectores en el eje X. Este paso es bastante importante. Es un paso que debemos irlo trabajando de manera individual. Entonces tenemos que identificar primero cuáles son los vectores del eje X. Identificando, observando, viendo. Vemos que el vector mx es parte de esto. También vemos que el vector px también va a ser parte de esto. Mientras que el vector nx también puede ser parte del mismo. Como tercer paso tenemos que analizar la suma de los vectores en el eje X. ¿No es cierto? Entonces, para eso, continuando con nuestra explicación, hemos llegado a esto. Sumar los vectores del eje X. Donde tenemos que, observando los vectores que se encuentran sobre el eje X, debemos sumar si estos se encuentran en el sector de los positivos y restarlos si están en el sector de los negativos. Así que procediendo, ¿cuáles serían de estos positivos? Tenemos que observar el gráfico, necesariamente. Los que son positivos son los que apuntan, en este caso, al sentido derecho, el cual sería el n, es el único. Mientras que los otros dos vectores, tanto el px como el mx, son vectores que están apuntando en sentido contrario, negativo. Entonces, comenzando a trabajar la suma de vectores del eje X. ¿Qué tenemos? Que el vector n, que en este caso es el positivo, se va a restar con el vector mx y con el vector x. No tenemos otro vector presente, así que comenzamos a trabajar con este. Hacemos la suma de vectores en este eje, reemplazamos valores.
El valor de n nos da un valor de 3. El valor de mx nos da un valor de 1.50. Y el de px nos da un valor de 2.83. Podemos ir restando, haciendo lo necesario para poder operar con estos valores. Tenemos que 3 menos 1.50 menos 2.83 nos da en fracciones, pero volviendo a lo decimal, nos da el valor de 1.83. Así que ya estamos viendo que esta resta nos va a dar un valor negativo de 1.33. Esta sería la primera respuesta que estamos obteniendo. Esta sería la primera respuesta que hasta el momento tenemos. ¿Qué respuesta más tendríamos? Vamos a ir averiguando de a poco. Hasta el momento tenemos esta suma de vectores. ¿Qué más nos dice la teoría? Esto lo podemos ya hacer una captura para tenerlo. Esto resuelto, registrado. Tenemos este valor. La suma de los vectores ya hallamos. Ya sabemos que es 1,33. Y sumando los vectores del eje Y. ¿Qué dice? Observando que los vectores que se encuentran sobre el eje Y, debemos sumar si estos se encuentran en sectores positivos y restarlos si están en el sector de valores negativos. Es de igual manera, los que apuntan hacia arriba, positivos, y los que van apuntando hacia abajo, negativos. Operando con estos. La suma de vectores del eje Y, vamos a irlo trabajando con los vectores que están en este eje. Y en este caso, ¿cuáles son? Solamente son dos. Este vector MY, que está apuntando hacia arriba, y este otro vector PY, que está apuntando hacia abajo. Como hemos visto, el vector NY no existe, no tenemos, así que ni siquiera es necesario considerarlo. Sumándolos, tenemos que el vector MY se va a restar con el vector PY. Podemos ir reemplazando esos valores, donde la suma de vectores de este eje nos va a dar el valor de MY valía 2.60, mientras que PY vale 2.83. Realizando la resta, procederemos a restar con ayuda de la calculadora. ¿Cuánto nos va a dar? 2.60 menos 2.83. Nos da un valor negativo. El valor negativo de 0,23. Menos 0,23. Y este es el resultado de la suma de los vectores en el eje Y. Este resultado igual lo podemos registrar y es el cuarto paso que estamos manejando en el documento donde estamos trabajando. ¿Qué nos dice el siguiente paso? El paso 5 nos indica hallar el ángulo de la resultante. No, perdón, hallar el módulo de la resultante. Y el cual dice, con ayuda del teorema de Pitágoras, podemos hallar el valor de la resultante de esta suma de vectores. Esto se debe realizar con los resultados hallados en ambas sumas de vectores. Así que los dos resultados que hemos hallado nos van a servir. ¿De qué manera? Estos dos resultados que tenemos van a ser clave, porque ya van a ser los valores que vamos a usar. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es el siguiente. Es una raíz cuadrada, que nos ayuda en este caso con la suma de vectores al cuadrado más la suma de vectores del eje Y al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Ese es el teorema que vamos a necesitar, ese es el teorema que vamos a utilizar en este momento. Así que, trabajando con este, necesitamos reemplazar los datos. ¿Y cuánto vale cada uno? Nosotros sabemos que tenemos dos valores negativos. En el eje X nos dio este resultado de menos 1,33. Esto lo elevamos al cuadrado, lo ponemos dentro de paréntesis por si acaso, más el resultado que nos dio en la suma de vectores del eje Y, que es menos 0,23. Igual, cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Este llevaremos a la calculadora. ¿Cuánto nos dará el resultado? Debemos tener bastante cuidado al introducir a la calculadora, ya que si es que introducimos algún valor mal, nos va a estar dando resultados erróneos. Así que tenemos
menos 1,33 al cuadrado más, otra vez abrimos paréntesis, menos 0,23, cerramos paréntesis y esto lo elevamos al cuadrado. Podemos ponerlo todo de golpe. Y el resultado que nos da es de 1,3497. Bueno, son bastantes números, pero redondeando podemos saber que es de 1,35. En este caso, con las unidades que estábamos trabajando, 1,35 centímetros. Así que este es el siguiente paso, este es el paso del módulo que podemos hallarlo usando el teorema de Pitágoras. Este resultado nos va a servir, es parte ya de una respuesta importante del paso 5 que estamos trabajando. Avanzando. El paso 6 nos indica lo siguiente. Nos indica que con ayuda de la función trigonométrica tangente podemos hallar el valor del ángulo de la resultante de toda esta suma de vectores, el cual se debe realizar con los resultados hallados en ambas sumas de vectores. Volviendo otra vez a nuestro ejercicio, sabemos que tenemos una función, una fórmula para hallar el ángulo, que es aplicando la función tangente a la menos 1 o arco tangente con los valores hallados en la suma de vectores. Arriba la suma de vectores del eje Y y abajo la suma de vectores del eje X. Esto como fórmula. Así que lo podemos ir reemplazando directamente. El valor del ángulo que tengamos va a ser igual a tangente a la menos 1. Abrimos paréntesis. Y el eje Y, el resultado que nos dio era 0,23. Dividido entre 1,33. Esto lo cerramos entre paréntesis y lo llevaremos a la calculadora. Haremos aparecer la calculadora. Pondremos Shift y tan para que parezca tangente a la menos 1. Es una fracción, así que pondremos fracciones. No tenemos que olvidarnos de los signos porque igual son bastante importantes. Menos 1,33. Cerramos paréntesis de manera correcta y ponemos igual. Por si acaso es importante revisar que en la parte de acá arriba esté la calculadora en grados. Una D esté apareciendo. Si es que está en otra letra, el resultado va a ser otro. Ponemos igual y el resultado que tenemos, que hallamos, es de 9,811. Pero pudiendo ya escribirlo, el ángulo del resultado va a ser 9,81 grados. ¿Usando qué? Usando esta fórmula del tangente, de la tangente para poder hallar el ángulo. Entonces, este valor más registramos. Y con esto ya podemos dar por culminado la parte de la resolución de una suma de vectores por el método analítico. En este momento parece largo, pero es bastante corto, ya que todos los pasos realizados en el ejercicio fueron estos. Entonces, no es mucho, es más usar la calculadora, no perderse en el tema de los signos, manejarlo todo con calma. Entonces, con esto queda terminado este ejercicio.